Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Estamos acá en este podcast, este programa que hacemos junto con mi colega Karina Ibarra de Astrología, Política y Derecho. Estamos nuevamente muy contentos también de hacer este nuevo programa. Ha sido una semana de harto debate, está recién partiendo el año, pero al menos está bastante dinámica la situación. Y bueno, lo que queríamos conversar, partiendo un poquito este programa, es con algo muy reciente. El día lunes, en Chile se dan los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, que es una prueba de selección universitaria que es de reciente data, creo que el año 2022, 2021 creo que se empezó a implementar, eh, que tiene o que conserva los mismos problemas que siempre tuvo la prueba de aptitud académica o la prueba de selección universitaria, La antigüamente PA. la antigua PA. Después Yo seguimos. alcancé a dar la PA. Yo no te quería preguntar, La última. me decía anoche, oye, si le pregunto esto a la Karina, quedamos desubicados. Oye, la edad es solo un número. Por supuesto. No hay problema. Pero hay gente que se ofende. No, pero por lo mismo yo como que decía, oye, mira, más allá como de lo que puede parecer como la broma, oye, diste la PA, yo pensaba, no, pero igual está interesante saber, en verdad, porque en verdad sí me interesaba saber si por casualidad había dado la PA. ¿Por qué? Porque tú diste la PA, yo di la PCU, hoy día se está dando la PAES, algunos dieron la prueba de transición, no me acuerdo cuánto, la PTD o PDT, no me acuerdo cómo se llamaba, que es otra prueba como también, y se supone que hay elementos que cambian. Yo entiendo que sí, hay algunos elementos de la selección, de los conocimientos, porque la primera había aptitudes universitarias, después es una prueba de selección abiertamente, y hoy día es una prueba de acceso a la universidad. Y si bien se ha modificado la matrícula universitaria, que ha tendido a aumentar, estas pruebas de selección universitaria conservan algo, aunque cambien de nombre y cambien algunos fundamentos, que siguen siendo un filtro de clase. Y eso lo expresan, bueno, no sé, lo puedo empezar a la lista, lo puedo opinar yo, pero lamentablemente hay datos que son duros y son hechos. Y el problema es que justamente los colegios mejor pagados son los que llevan a los estudiantes a las mejores universidades. Y para eso, por lo tanto, tú tuviste que sacar un buen puntaje. Entonces tenía un círculo vicioso de que para poder entrar a una buena universidad tienes que tener un buen puntaje, y para tener un buen puntaje tienes que estudiar en un buen colegio. Y lamentablemente lo que pasa en Chile es que la educación es pública principalmente, es muy precaria. Está O si no, pagar preuniversitario, lo que ya es como un requisito adicional también en el bolsillo de los papás. Por supuesto. Y había una cuestión curiosa, yo leí ayer a propósito de la preparación del programa, que hoy día la gran cantidad de estudiantes que dan la PAES ingresan a la universidad. Y el puntaje de corte de quienes no entran, o la gente, o el porcentaje de gente que no alcanza el puntaje de corte es poca, es un 10%. Pero lamentablemente justamente es este 10% el que se le niega el acceso a la universidad mediante estas pruebas de selección. Pero además hay otro factor, porque yo creo que, bueno, tú podías entrar a la universidad rindiendo esta prueba y te puede ir relativamente bien, pero tenía otro problema, y que es mantenerte en la universidad. Porque yo creo que hay para mí como que hay una, como una combinación de cosas, porque si bien hoy día existe algunas personas tienen el beneficio de la gratuidad, que es este voucher que te permite estudiar en cualquier institución y que a través de un fondo estatal se está financiando un negocio privado en muchos casos. Em, pero sin embargo, mucho de esto se tiene que hacer también endeudándose, las familias tienen que hacer sacrificios económicos. Por ejemplo, yo soy de Tocopilla, me tuve que venir para acá, Antofagasta, a estudiar, entonces todos mis coterráneos tienen que hacer lo mismo en Calama, tal, Mejillones, o sea, y eso María implica, Elena. María Elena, o Yahweh, eso implica tener que venir a la ciudad, tener que vivir acá, gastar acá, que es una ciudad más cara, además no tenéis los contactos, redes. Comida, locomoción, etcétera. Y yo creo que falta otro elemento más en el debate que para mí tiene que ver con el mundo estudiantil público, principalmente la educación media y básica, porque si es que
efectivamente todos tuvieran la posibilidad de estudiar en buenas condiciones, etcétera, yo te entiendo que la posibilidad de la PSU o de la aptitud para poder entrar a la universidad pudiera ser un filtro, algo, no sé. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad y discutíamos la gratuidad de la educación y el libre acceso a la universidad como un derecho, mucha gente nos discutía eso, decía, no, lo que pasa es que hay que seleccionar porque no puede tener, no lo encontraba aberrante, pero te No, es decían, atroz. no todos pueden tener derecho a estudiar, y decía, pero ¿por qué? O sea, un derecho, o sea... Mira, voy a contar una anécdota acá. Pero déjame, lo último, con esto, y me parece, ya como para dejarlo en verdad, yo creo que hay problemas en la educación que no se pueden soslayar, porque uno puede decir, mira, es que la educación pública, pero hay problemas concretos, hay problemas de infraestructura, eso es falta de salas, falta de recursos, los profesores todos los años se quejan que tienen que comprar cortinas, pintar salas, etc. Segundo, los docentes tienen una carga laboral terrible, tienen sueldos que no son acorde al trabajo que hacen, tienen muy poco tiempo porque la misma sobrecarga laboral, y están sometidos a un régimen muy autoritario dentro del establecimiento, producto de la ley 20.501, que es una ley que estableció Piñera y le entregó facultades autoritarias, empresariales, de gestión empresarial a los directores de establecimiento. Entonces, tenéis que los estudiantes estudian en condiciones precarias, son educados por profesionales que tienen condiciones precarias de trabajo, y que además todo esto en el marco de un problema de salud mental, porque la juventud no solamente se encuentra hoy día ante un mundo que no entiende, además, después de 4 años de pandemia, con un montón de herramientas de desarrollo que mucha gente no las pudo desarrollar porque se desarrollan socialmente, pero también tenéis que el sistema de exigencia para poder entrar a la universidad te requiere que tú, además de estudiar lo que tienes que estudiar, que son ya cada vez currículum más extensos, además tenéis que tener la atención de sacar un buen NEM, tenéis que tener la atención de sacar un buen puntaje en la universidad, tenéis que ir a un PREU. Entonces la juventud también tiene un estrés cargado encima de esta situación. Entonces yo nada más, con eso quería cerrar a propósito del problema de la paz. Quería consultarte por tu anécdota. Claro, pero ahí no hablaba usted de lo fundamental que ya vamos a retomar, que es los resultados, que qué ha pasado en relación a la educación pública. Pero dame un ratito para contar esta anécdota para que con esto arriesgo demanda. Manda, dijo la Luli. No, en serio, arriesgo demanda, dijo la Luli. Yo érase alguna vez, fuese amiga de la actual esposa, cónyuge, ¿verdad? Esposa porque una ministra de la Corte de Apelaciones de acá una vez retó por decir esposa porque dijo que era un contrato, el de los esponsales, pero le retaba a los usuarios, estaba haciendo la práctica. Pero no. Estaba haciendo la práctica. Está bien que te palabré un cabro. No, yo estaba haciendo la práctica en Copiapó, érase. Me fui para otro lado, pero bueno. Estaba haciendo la práctica en Copiapó y estaba viviendo un divorcio precisamente. El 2010, imagínate. Y dijo ella, ya sí, no sé qué, y no, es que mi esposo, señora, este es un tribunal de justicia. No es su esposo, es su cónyuge. Y la señora, mire, lo que pasa es que los esposos es un tipo de contrato que es previo al momento del contrato de los esponsales. Y yo así, no lo podía creer, o sea, ¿de qué servía enseñarle a una usuaria de la Corporación de Asistencia Judicial la diferencia entre esposo y cónyuge? Bueno, pero la cónyuge, volviendo a la anécdota anterior, de esta ministra? No, del Johanser. ¿Cómo se llama el Johanser? Sí, el de derecha. Sancho Kaiser. Johannes Kaiser. Johannes Kaiser. Jamones Kaiser. No, a mí no me gusta reírme del cuerpo ajeno. Pero Johannes Kaiser, su actual cónyuge, estudió un par de años en la Norte. No. Finalmente. No. Sí, finalmente. Es que te voy a morir con la talla. Finalmente terminó su carrera en una universidad privada en Arica, ¿ya? Y esta chiquilla, que vamos a reservar el nombre, fue en algún tiempo amiga mía porque veníamos las dos del Colegio San José. Yo en ese tiempo no cachaba que era tan facha, la verdad. Hasta que se mandó este comentario hablando precisamente del acceso a la educación. Entonces su fundamento para decir que tendría que haber una prueba de selección era, o si no, nadie iba a querer recoger la basura. Ay, también escuché varias veces comentarios. Y yo le dije, ¿qué? Pepita, ¿qué estás hablando? Sí, pues me dijo, si todos van a la universidad, ¿quién va a hacer esas tareas que nadie quiere hacer? Le dije, a ver, una cosa es que haya personas que decidan o no quieran hacerla de manera natural y la otra es que estén obligadas porque no tengan la posibilidad de poder acceder, siquiera.
Pero ese era su argumento, que quedé pero en alto impacto. Para mí como que ese tipo de argumentos igual se olvida de algo importante, ¿cachai? De que la universidad, mira, la universidad hoy día en la sociedad mercantil que tenemos es una escalera aspiracional, ¿cachai? Es como para aspirar a salir de tu condición actual y que ha resultado medianamente falsa. Entonces, ¿por qué? Porque hubo montones de jóvenes que se endeudaron hace 10 años, cuando empezó todo este sistema de la incorporación de los bancos, por ejemplo. ¿Tú te endeudaste? No me endeudé, afortunadamente. Yo sí. ¿Todavía estoy endeudada? No, afortunadamente después el propio Estado pagó mi educación. ¿Por qué? Porque gané un caso de negligencia médica y con eso pagué. Está bien. Con eso pagué. Bueno. Pero me tuve que endeudar, tuve un porcentaje de ese rato del crédito de fondo solidario, que así se llamaba, otra parte beca, que afortunadamente entré como dentro de los primeros, segunda de eso es ella, a la carrera. Tenía que decirlo. No soy solo una cara. Y luego me quedó un saldo. Sí. Y eso es tremendo también. ¿Por qué? Porque yo años que no recibía devolución de impuestos. Porque precisamente boleteaba, no conocía a mí, todo el mundo decía, bien en abril, y yo me daba lo mismo, porque tampoco, ¿qué es eso? No me daba y me chupaba el 100% la devolución de impuestos. Hasta que llegó ese bendito día que afortunadamente gané un caso de negligencia médica, y ahí ya con platita en mano fui a la universidad a negociar. Encuentra el tránsito ese auto. No, pues no, ni lo vi. Sí, pasó un auto pero rajado, una camioneta. Probablemente acabamos de ser testigos de un robo de vehículo motorizado, camioneta, un bien tan apetecible acá en la segunda región. Sobre todo las mineras. Somos la región con más robos de vehículos de receptación. ¿De verdad? A nivel nacional, sí. Bueno. Oye, volvamos. Volviendo al problema, como esta cuestión aspiracional. Bueno, y la gente también que ingresa a la universidad, claro, en medio de una tragedia, porque también queda muy endeudada. Si el retorno, ¿cachai? de tu profesión no es suficiente, en verdad es casi como ser un esclavo del pago del CAE. Es un desincentivo, además. Es un desincentivo. No, es un completo desincentivo. Yo hace un tiempo conversaba con una chica que trabajaba en una universidad. Me daba cuenta de que acá en Antofagasta es muy poca la juventud que estudia y hay muy pocas universidades respecto del sur. ¿Por qué? Porque acá es mucho más rentable una carrera técnica y entrar a la minería. Por supuesto. Entonces es mucho más rentable estudiar 2 años después de ser tu técnico en un instituto técnico de la media, estudiar alguna carrera técnica 2 años y vaya a salir ganando lo mismo que un profesional que tiene que estar 5 o 6 años endeudándose, que además sale con deuda, para tener el mismo retorno, o sea, ganar lo mismo. Sí. En menos tiempo, teniendo un cargo profesional. Pero acá está la clave del asunto para mí, que la universidad no es para eso. La universidad, para mí, ¿por qué es importante que la educación sea pública y el acceso sea libre? Porque para mí es central que la población y que la clase trabajadora, que es lo que genera la riqueza y producen un montón de cosas para que subsista la sociedad, tienen el derecho a educarse. Tienen el derecho a elevar su nivel cultural, y eso eleva el nivel cultural de la sociedad. En la medida que tenemos sociedades más incultas, más tontas, con menos conocimiento, con menos amplitud de mundo, es más fácil mantenernos engañados, es más fácil contarnos otra historia, es más fácil decirnos... Tener malos políticos. Además, tener malos políticos, hacer mala política, tener mala política. Como que, por ejemplo, yo pienso mucho, o a propósito, o pensaba ayer mientras preparaba esto, las protestas que hubo este año en Argentina a propósito de los ataques que Milei estaba haciendo para ajustar la educación pública, para restarle recursos. Y la movilización que en respuesta fue enorme. Yo escuchaba a un viejo así, viejo como de Pobla, el viejo decía, nosotros vamos a defender la educación, interesante lo que decía el viejo, vamos a defender la educación pública porque esto permite que tengamos abogados y médicos en las poblaciones, ¿cachai? De tener acceso a eso que solamente tienen los ricos, que es poder acceder a un médico popular, a un abogado popular, ¿cachai? O sea, como que no solamente porque tú estudias en la universidad, sino que porque más gente estudia, podía hacerlo, y eso permite a Argentina tener un nivel cultural muy importante, muy valioso. Salimos de la élite, que es lo importante. Correcto. Entonces, para mí, por eso, la educación en Chile es un negocio, tiene un marcado carácter mercantil, heredado de la dictadura, obviamente, pero
que yo creo que tiene que modificarse completamente, tiene que ser un sistema que sea gratuito, que sea financiado por el Estado, hay que ponerle impuesto a las grandes riquezas, hay que ponerle impuesto a la minería, etcétera, renacionalizarla si me preguntáis, y con acceso irrestricto. Yo creo que todas las personas tienen derecho a estudiar, que se acaben estas pruebas de selección universitaria, pruebas Ya, de segregación. yo quiero acotar dos cositas chiquititas. En una te voy a dar el pase para que hable un poquito de los datos que son importantes para que nos demos cuenta que efectivamente es necesario mejorar la educación desde la estructura, eh, porque... y la otra es que también yo creo que tenemos que hacer una refacción de las carreras. A mí me parece absolutamente innecesario la cantidad de años que estudiamos. La verdad es que considero que debiéramos tener, y en esto se lo aplaudo un poco a los gringos, y discúlpenme, a mí me carga Estados Unidos, pero fui a estudiar allá, que sus carreras son más acotadas, en realidad, porque luego tú haces especialidades, pero partes con un bachillerato. Y eso es lo que yo haría acá, así como lo que pasaba de ingeniería plan común, y ya luego 2 o 3 años. O sea, eso no es necesario que tengamos carreras de 5, no sé, 6 años medicina, porque luego vienen especializaciones. Sí, pues siguen estudiando. Y uno sigue estudiando la ingeniería civil e industriales también, más de 5 años, porque sigue siendo además un negociado lo que hablamos de la educación, de que no enriquece la calidad. O sea, si tú me preguntas, yo estudié un montón, y a ti también te ha pasado en la Universidad de Antofagasta, un montón de ramos que estaban ahí abultando la malla, abultando ahí la carrera. Y habían cosas que no te pasaban. O sea, a nosotros nos pasaron, por ejemplo, a apelar al agua. A nosotros nos pasaron derecho ambiental, derechos humanos, eso no. Y teníamos derecho comercial, uno o dos. A mí me pasaron derecho canónico. No, hay cosas inútiles el derecho canónico. Mira, sirve para la historia, la verdad, pero eso uno también lo estudia en la historia del derecho, Sí, entonces absolutamente innecesario. O sea, uno podría poder elegirlo por último. Claro. Si tener los fundamentos para elegirlo está bien, pero claro, es impuesto. Y eso es como creo que. Pero a mí lo que me parece más importante, a propósito, y acá te doy el pase de... Como la función de las mallas, ¿no? La función de las mallas, claro. El servicio de que está el conocimiento que imparte. Justamente. Sí, también yo creo que hay que generar perfiles de profesionales. Lo que tú decías de que está pasando en Argentina, a mí me parece maravilloso, y voy a insistir que en esta nueva era de Acuario se viene, y precisamente se viene a partir desde la misma población, las especialidades, el servicio a través de eso, y el decir, oye, ¿sabéis qué? Da lo mismo. O sea, me da lo mismo el auto que tengáis o la maestría que tengáis, o sea, ¿cuál es tu aporte? ¿Qué aportas tú como humanidad? Yo siempre digo, les cuento esto de la influencer, de qué sé yo, que subió el bikini, o el influencer, el hombre que anda mostrando los autos, bla. Ya, a ver, pero ¿cuál es el aporte? Porque vamos a empezar a vivir una época más profunda, porque ya pasamos mucho por superficialidades, y ahora tenemos que empezar a construir en tribu o en redes. Y una de ellas es precisamente dejar de hablar de estas élites. O sea, tenemos que dejar de empezar a sentirnos orgullosos de yo soy más o tú soy menos, y empezar a clasificar de esa forma. Y la educación, con la forma como está, de hecho es muy divertido, porque en otros lugares tú ni siquiera preguntas de qué colegio eres, y eso cuando yo llegué a Antofagasta, porque yo estudié 2 años nomás acá en Antofagasta, la educación media, me dejó loca. Era como, sí, niño San Luis, niña Santa María, ¿cachai? Y por ahí te catalogaban. Y olvídate, colegio público. Claro. Entonces, eso es tremendo, y yo creo que no ha habido ninguna inversión. De hecho, hablábamos el otro día a propósito del episodio pasado que grabamos. 12 años en Antofagasta no se han construido colegios. Y es todo un círculo vicioso, por lo que hablaba a propósito de los docentes, del incentivo, del mismo maltrato que hay hacia el funcionario, de la falta de también espacios de cuidado personal para ellos como trabajadores. O sea, para mí, yo estoy absolutamente agradecida de los profesores que tuve, porque la verdad es que si estudié lo que estudié, o la forma en la que desempeño, gran parte es por ello, por el incentivo que te dan. Por ejemplo, mi profesora, qué sé yo, de castellano, que en ese tiempo se llamaba, escucha, ¿sabéis que nos hacía leer como 8 libros al mes? Teníamos que leer así dos semanales. Imagínate, uno más cortito y el otro.
Y bueno, yo gracias a eso tengo excelente gramática, excelente ortografía. De hecho, yo siempre digo así como, oh, me sangran los ojos cuando veo. Pero hasta eso, que yo lo considero como una cualidad, también se viene abajo. Y de hecho Jodorowsky dice, oye, basta incluso de mirar así al otro por cómo escribe, por cómo habla. O sea, tenemos que entendernos como seres humanos con sus imperfecciones, Claro. siempre tendiente a tratar de ayudar. Y la educación, lamentablemente, como está planteada, genera un sesgo Claro. de lo que tú decías, porque hablemos un poquito de las estadísticas de la PAE, que a todo esto a mí me parece absolutamente ridículo, pero bueno, en fin, estas premiaciones que se dan y el desayuno en la moneda, bla, bla, bla. Es meritocrática esta weá. ¿No? Hay casos que Tampoco- conmueven, por No, ejemplo, por este supuesto. chiquillo con Es parálisis que es cerebral. hollywoodense la weá. Sí, O sea, digo, o sea, bacán, me alegro mucho por el chico, obviamente no es nada contra él, pero la fotografía política, obviamente es aprovechable políticamente, po. Y hay mucho de esta weá meritocrática. y es el mismo esquema, yo te decía, de Plutón en Capricornio, donde decimos, este es mejor. Ya, pero ¿qué tuvo que hacer ese niño, esa familia? Hablemos de los más desvalidos. Hablemos, por ejemplo, de cuántos colegios municipales obtuvieron puntaje máximo. De los Jorge Sharp sacó una publicación que era como tenía un resumen y decía, si no me equivoco, que de los 100 establecimientos que sacaron mayor puntaje, uno es público y uno es subvencionado. Y el resto son todos privados. Yo buscando datos también encontré que en el caso de los colegios particulares, el 61% alcanza un puntaje que está dentro del 20% más alto nacional. O sea, en el 20% nacional se concentra el 61% de los colegios particulares. Y en ese mismo 20% hay un 16 subvencionado y un 9,5 que son públicos. Tremendo. O sea que a pesar de que se cambió para integrar más a la población a la educación pública, el sistema sigue siendo segregador. ¿Por qué? Porque los pobres tienen menos posibilidades de entrar a estudiar, menos posibilidades de seguir estudiando y menos posibilidades de terminar la universidad. O de pagarse los universitarios, porque claro, el mundo dice ya, puede ser deficiente el colegio, O de pagar. pero todo sigue siendo plata, estas preparaciones. Sí. Entonces, claro, El pre-U es plata. Claro, todo. ojalá surjan estas iniciativas populares para que empecemos a nivelar hacia arriba. Claro. Empecemos a nivelar hacia arriba. Y lo otro también es replantearnos, que esto ya la dejo votando, solamente lo hacemos al siguiente tema, es que también tenemos que replantearnos qué queremos educar. Porque para qué queremos educar, porque nosotros seguimos con la premisa básica de la universidad, o sea, o del estudio científico humanista, o bien es técnico. Y hay un montón de otras cosas que la Universidad de la Vida nos ha enseñado que nadie te las enseña. Por ejemplo, contabilidad en tus finanzas. Claro. Jardinería, plantas que ayudan, qué sé yo. Educación cívica. Educación cosas, cívica. Música. ¿Por qué? Teatro, Porque qué sé yo. justamente porque seguimos agrupando en que todos tenemos que ser ese tipo de profesional o bien ese tipo de técnico. Pero existen oficios que son súper útiles y respecto a los cuales nosotros podríamos tener más autonomía. Por ejemplo, si desde chico nos enseñara la administración de los recursos naturales, podríamos tener también otro arraigo con ellos y otro tipo de reconocimiento a temas que actualmente dicen, ya, sí, lo mismo de siempre. Y es precisamente a partir de eso, de lo mismo de siempre, que vamos a hablar del siguiente tema, que es la minera Dominga. El proyecto mega portuario de acero que está, ¿desde qué año, Dani? El minero portuario. Minero portuario. Está desde el 2000. De muchísimo tiempo. Sí, no, ha tenido 3 rechazos. 2012. 2012. El 2012 fue, 2012. Ahí fue el primer rechazo que tuvieron en el año 2013. 2013 fue el ingreso al CEA, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Claro.
¿Por qué? Porque muchas veces la administración de los recursos naturales, la preservación, se ve con otra perspectiva de un hipismo, con un perspectivo así como, esto es de izquierda, y no se dan cuenta de, Quieren cuidar un arbusto, decían. claro, Cuando estaba el tema de las ramadas, perdón, y yo escuché en varios medios de prensa diciendo, oh, mira, son 2-3 pelagatos reclamando por una lagartija y por un arbusto. Dios. Pero bueno, este proyecto, ¿por qué es tan importante que lo estamos trayendo a colación hoy día? Porque justamente hoy día, que Dani no lo dijo, pero les cuento yo, que es miércoles, día que rige Mercurio, 8 de enero del 2025, a las 4 de la tarde están convocados al Consejo de Ministros para que puedan votar la resolución del Tribunal Medioambiental de acá Antofagasta que ordenó rectificarlo. ¿Por qué lo anuló? Porque hemos hablado que había incompatibilidad, habían otros que tenían que inhabilitarse porque ya habían votado previamente precisamente por la aprobación. Habían votado en contra. Habían votado en contra. Este proyecto minero portuario que lo que viene a explotar, partiendo de lo básico, es acero. Uno le cuesta entender cuál es la insistencia. Si se ha rechazado, y yo me lo he llegado a preguntar, tuve que estudiar para decir, oye, pero ¿hasta cuándo? O sea, si en el derecho todo es prescriptible, ¿cómo es posible que tenga tantas posibilidades de recurrirse, de apelarse, de decir no, acá sí? O sea, yo creo que también hay falta una iniciativa legal que establezca un límite. Y creo que eso ni siquiera se ha debatido en relación precisamente a la ley medioambiental que regula. ¿Qué es lo bueno? Que la población está mucho más consciente, entonces ellos mismos han interpuesto reclamaciones y recursos. Estaba viendo que no todo está perdido, porque supongamos que hoy día se aprueba, vuelve al tribunal, ellos ya presentaron recursos de casación, organizaciones civiles, para que la Corte Suprema pueda rechazar este proyecto, porque estas modificaciones que se han realizado supuestamente en donde se tienen que adaptar a estos estudios medioambientales no son tales. ¿Por qué? Porque estaba viendo unos documentales en donde salía que, esto queda en la cuarta región, a propósito de la comunidad de Liguera, o sea, esto que se muestra maravilloso, en donde existen el archipiélago de Humboldt, exacto, donde existen especies únicas en el mundo tenemos ahí. Y se ha desarrollado, afortunadamente, un turismo ecológico a propósito de eso. Y existe, en esos mares, está una de las ballenas, la segunda ballena más grande del mundo, que es la ballena fin. Y tú ves, y es pero maravilloso precisamente lo que pasa ahí en Punta de Choro. Entonces, evidentemente, afectaría. ¿Qué dicen las organizaciones civiles? Porque esto se ha tratado de vender como un gran proyecto que va a venir a inyectar de recursos, de trabajo a la comunidad. Y la verdad es que las mismas comunidades han dicho que ellos han logrado sacar provecho de una manera consciente, y lo han hecho a través de aceite de oliva que venden, a través de estos precisamente ecoturismo, donde mismo conocen su tierra, y además precisamente como lo conocen lo cuida y hay identidad. Y lo que es súper importante es que en esa región ya se decretó que existe sequía, por lo tanto existiría, a pesar de todos los filtros que le puedan poner y que digan que mejoraron el relave, no, están mal hechos esos estudios. De hecho, no tienen la idoneidad para decir que en definitiva no se va a afectar este ecosistema. Y ese ecosistema es impresionante. O sea, de verdad que lo invito a seguir a Defensoría Ambiental, a No Más Dominga, está también en FAMA, puede ser, o FIMA. La FIMA. Y ellos desarrollan unos documentales a partir de los cuales traje hartas conclusiones que son importantes que relacionemos nosotros a propósito de casos que ya hemos hablado. Resulta ser que la empresa que está detrás de esto,
que es Andes Iron. Andes Iron en su tiempo tenía a los controladores, ¿cierto? Que gracias a un subsecretario del primer gobierno de Piñera pudieron empezar la primera etapa. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué siguen insistiendo? Se han puesto tantos peros. Es únicamente por intereses económicos. ¿Y cuáles son los intereses económicos? Que de hecho el acero ya ni siquiera es conveniente. Ellos quieren vender el proyecto listo para ya, listo, como limpiarse las manos, porque hubo una inversión. Acordemos que esto está paralizado, pero hubo una inversión inicial ahí. Sucede que acá tenemos que relacionarlo y que acá halago a los medios periodísticos, porque lamentablemente en nuestro país todas estas historias que hay detrás se han sabido precisamente por medios periodísticos que son independientes. Porque si no, esto... Lo de Dominga tiene una trama oculta, porque esta parte, claro, es como la parte que uno ve en tribunal, en la tele, ¿cachai? Los recursos, pero la trama oculta, ¿quiénes están detrás de Dominga? ¿Por qué hay un...? Tiene una historia bien negra, y la historia bien negra es que, y que se relaciona con el caso Penta, es que en su oportunidad, tanto Carlos Delano como Carlos Lavín, que eran los ex controladores de Penta, ellos fueron condenados. Lamentablemente fueron condenados solamente por delitos tributarios. Zafaron de soborno, fueron desestimados. Y zafaron también del mayor delito, que era cohecho, ¿ya? Y acá surgieron las famosas clases de ética hace unos años atrás. ¿Cuál es el tema principal acá? Que el fiscal que estaba investigando, y el fiscal de hecho que presentó luego el escrito de sobreseimiento, era el fiscal Guerra, que ha tomado connotación o relevancia a propósito del caso Audios de Hermosilla, en donde sabemos que se la ha calificado incluso como el mocito, porque él, sin que nadie lo llamara... Cuenta un poquito eso, Daniel. No, lo que pasaba con este tipo Guerra, porque empezó a propósito de este tráfico de influencias que se vieron, empezó toda una investigación en contra de Sebastián Piñera, que lo llevaba la fiscalía obviamente, con la PDI, etc. Y cuando iban a realizar diligencias de investigación en contra de Sebastián Piñera, el fiscal Guerra llamaba a Hermosilla y le decía, oye, ¿cómo estás, Luis? Amigo Luis. No, y le informaba de esta diligencia, de la formalización, de los antecedentes. Me imagino que le tenía que haber mandado por otras vías más información más concreta, porque uno así trabaja, al menos cuando uno es abogado, trabaja así con el documento. Y se la pasaba la información a Andrés Chadwick, que obviamente, no sé, pues era mano derecha de Piñera en su momento. Y todo esto, lamentablemente, quedó sobreseído. No hay investigación ulterior porque Piñera se murió, pues. Porque Entonces, Piñera se murió, y para que sepa la gente, son una de las causas de término de responsabilidad penal, por la muerte de la persona. Entonces la cosa es que, en resumen, el fiscal le Pero pasaba información. Lo que pasa es que ahí falta que nosotros expliquemos por qué estamos relacionando a Piñera precisamente con el proyecto Dominga. Dale, Dale tú, pues. ya. No, pues Piñera era dueño de este proyecto. Tenía plata. Piñera tenía acciones. Piñera Sí, tenía más del 51% de hecho. y la Entonces, en 3 cuotas a Eugenio Lavín, creo que a Delano, perdón. fue al revés. Delano le vendió a Piñera. ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿qué pasa? Que Tienes razón, empresa de Carlos Alberto Delano. Sí. Y ahí hay algo re importante, porque había una cláusula que no se consideró, Sí. y que fue precisamente lo que ocurrió. Bueno, a ver, Carlos Delano, que estábamos hablando recién, que están detrás del caso Penta, evidentemente como mega empresario tenía muchos intereses y acciones, y en uno de los que tenía también era Dominga, que empezó primero como proyecto Barrancos, ¿ya? Y él era ahí dueño, precisamente con Piñera. A propósito de esta investigación, en el año 2013 surge, y es en el primer periodo presidencial, donde Sebastián Piñera tuvo que salir a hablar públicamente a decir que no tenía nada que ver, que no tenía él acciones,
Y esto luego vuelve a salir a la luz a través de los Pandora Papers, el año 2021, que sabemos que es un paraíso fiscal que se generaban donde existía una evasión de impuestos. ¿Qué sucede? Como Piñera se vio acorralado porque la familia Piñera Morel eran los que tenían más del 51% de eso. Hubo una cláusula y un contrato de compra-venta en donde Delano le vende, Carlos Delano, le vende precisamente a Piñera Morel pagándole $10 millones. Pero existía una cláusula en ese contrato de venta respecto del cual tenía que asegurarse que el archipiélago de Humboldt no se declarara como un área protegida o zona protegida. Y él era presidente. Y él era presidente, y ese es un tema precisamente que se... ¿Qué mejor garantía? Que podía gestionarlo sí, precisamente. En sus propios intereses. Y eso pasó. Y producto de eso se abre esta investigación, en donde se empieza a ver el cohecho que podría haber habido precisamente por este tráfico de influencia, en donde él como presidente tenía acciones, más del 51%, en un proyecto megaportuario que en ese rato era la primera etapa, que se llamaba Barranco. Entonces, finalmente, la familia Piñera Morel recibió los $10.000 millones por eso, de parte, de hecho, de Delano, y comienza esta investigación en donde fiscal Guerra estaba a cargo, ex fiscal Guerra, de la investigación, y ocurren lo que señalé en un principio, que se desestiman los delitos penales, no así los tributarios, y únicamente concurren respecto de Delano y de Lavín, estas clases de ética. Pero respecto de Sebastián Piñera, resurge esto a la luz a propósito precisamente lo que hablábamos de Pandora Papers, donde dijeron, a ver, acá hay metido un presidente, a propósito de dónde vienen estas acciones, y empezaron a salir todas estas empresas en donde él tenía, y acá empieza a haber esta investigación por parte de la Fiscalía, respecto del cual nuestro colega Hermosilla, muy lobista, con esta relación estrecha que hemos explicado con con Chadwick, con Piñera, y a través también del exdirector general de la PDI, le informaba de manera directa, como tú decís, tales diligencias que se estaban investigando a propósito de la minera Dominga como imputado a Sebastián Piñera. Y evidentemente corría con ventaja. ¿Por qué? Porque antes de que se ejecutasen, sí que se sabía. Entonces ahí podía existir modificación, manejo de documentos, etcétera, traspaso de fondos. Así cualquiera colabora con la investigación. Cualquiera colabora con la investigación, justamente. Entonces, ¿qué es tan importante de esto? Es que hasta la génesis del proyecto ha sido muy turbio. Y vemos lo mismo que ocurre a propósito de la educación, que es un negociado de bienes que debiesen ser de patrimonio de toda la humanidad. O sea, recursos naturales sabemos que no son infinitos, todo lo contrario. Y acá nosotros estamos arriesgando precisamente devastar una zona, donde escuchaba a biólogos precisamente preparando el programa, que decían que esto no se puede reemplazar, porque existen algunos proyectos en donde el estudio de impacto ambiental establece como una subsanación, decir, bueno, mira, sacamos de esto de acá, pero aminoramos el daño ambiental poniendo esto otro acá. Acá no, acá hay especies únicas en una región que está decretada con sequía y que influiría además en la producción misma del agua, ¿ya? Y especialmente de los mares. Como estén los mares, es una de las condiciones que afecta directamente la crisis del cambio climático, directamente. Y esto, y acá termino a propósito del caso Dominga, que yo decía que hoy día se vota, pero que con tranquilidad, porque todavía quedan algunas instancias, de hecho, que tienen que resolver finalmente la Corte Suprema, que ha sido una de las más aludidas con el caso Audio. Entonces yo espero que tengan un comportamiento en verdad a la altura con esto. Es que las aguas a nivel astrológico está regido por Neptuno,
¿ya? Neptuno rige además la intuición y la ilusión. Y este año vamos a tener nosotros una conjunción histórica. Ustedes saben que me gusta a mí harto hablarles un poquito de la astrología histórica, para que se den cuenta que existen fenómenos que no suceden hace mucho tiempo, que luego cuando pasan alteran ciertas cosas. Este año, a partir de julio, nosotros vamos a tener una conjunción de Neptuno y de Saturno, ¿ya? Neptuno, yo te decía, es que rige las mareas. En julio del 2025 comienza eso. Este evento ha sido definido por los astrólogos como de alto impacto histórico. Se señala que es una nueva era. La última vez que estos planetas estuvieron juntos fue en noviembre de 1986, que llegó a dos grandes fenómenos: a la caída del muro de Berlín y a un colapso además de la Unión Soviética. Neptuno además entra en Aries este 30 de marzo. Entonces eso significa que va a haber una gran pelea. Aries es uno de los signos más peleadores del zodiaco, pero también líder, con mucho impulso. Aunado a esto de que vamos a tener Plutón en Acuario, entonces va a haber mucho debate en relación a los recursos hídricos, mucho debate en relación a lo que va a pasar con las mareas. Y esas peleas las van a tomar precisamente las organizaciones civiles, las comunidades, los ciudadanos patipelados, como se dicen, y va a tomar importancia, porque también vamos a ver, que también se los dije a propósito de otra clase anterior, que van a haber grandes crisis climáticas, como inundaciones, que de hecho ya estamos viendo. El otro día, ayer o antes de ayer, hubo un terremoto en China. Sí, hubo un terremoto en China en donde ya llevan como 126 muertos que encontraban, que en un terreno que decían que no es tan paradójico que ocurra, porque ahí chocan precisamente dos placas, entonces siempre ha sido como muy sísmico. Pero volviendo al tema de domingo, vamos a ver la relevancia de que nosotros preservemos los océanos, la relevancia de que podamos cuidarlo. Y acá en Antofagasta, haciendo un paralelo, se está también dando. Existe ahora un ecoturismo, existen también personas que se han dedicado a fotografiar y a grabar todas estas distintas especies, precisamente para tomar esta conciencia, porque la era pasada, cuando Neptuno estuvo en Piscis, que estuvo mucho tiempo en Piscis, era para poder generar la sensibilidad. Ahora, cuando se viene Neptuno en Aries, es tomar acciones, y esas acciones, precisamente como Neptuno rige a todos los mares, a las aguas, es para poder preservarla y tomar la iniciativa o el liderazgo de esta conservación. Ojalá que sea efectivamente. Yo acá tengo mi máximo detractora. Siempre me dice, ya sí. Legítimo contradictor. Claro. No, pero aspirando a que sea efectivamente las comunidades las que tomen en sus manos la defensa del medio ambiente, y que en última instancia sean las que pongan el cascabel a la cara. Yo por eso lo comparto completamente. Hay una búsqueda en Chile de acabar con este debate de la permisología, que es recontra facilitar que los empresarios hagan negocios con los bienes comunes, que son bienes naturales comunes a todos, que se apropia un puñado de empresarios, se hacen mega millonarios, y a nosotros, que somos los que vivimos en estas circunstancias, nos quedan las zonas de sacrificio. Si las comunidades se van a sumar a eso y van a tomar acción, Neptuno en Aries, vamos. Neptuno en Aries, vamos. No, y a propósito de poner el cascabel al gato, hay un texto voy a hablar de alguien que también intentó ponerle el cascabel al gato, que es José Piñera. José Piñera hizo un libro que se llama El cascabel del gato, una cosa así, y que habla sobre el sistema de pensiones, un texto como 60 páginas, donde el tipo explica cómo recibió el sistema de pensiones él y cómo fue el que está entregando. ¿Y por qué vamos a hablar en particular a propósito de esto? Y muy cortito en verdad, porque estamos esa familia. La familia tiene de todo. No, vamos a hablar muy cortito de esto. ¿Por qué quería un poquito tocar lo de José Piñera? Porque es el fundador del sistema de pensiones. Además que quedó el código del trabajo, el código minero, la ley orgánica de concesiones mineras, la ISAPRE, etcétera. Pero tiene la AFP, ¿cachai? Y fue muy bullada hace un tiempo esta entrevista que da en TV en el año 2016, la entrevista del Pedro Carcuro, en donde dice que el sistema de AFP es un Mercedes-Benz. Y yo, preparando cosas, leyendo cosas por AFP, hace poco escuchaba este tipo, Axel Kaiser, familiar de Johannes Kaiser,
que decía que la AFP era un sistema excepcional, excepcional, es lo mejor que podía hacerse. Y que claro, o sea, el tipo dice, mira, ¿qué otro sistema te entrega una rentabilidad de un 70%? Decía, ¿por qué? Porque el sistema de AFP, la plata que los trabajadores han aportado es un 30% y el 70% sería pura rentabilidad. Y yo digo, bueno, genial, pues me parece maravilloso que el sistema funcione y que dé rentabilidad a todo el mundo, pero ¿dónde está ese sistema? Ese sistema está acá en esta sala, porque uno contrasta los datos y es aberrante. Yo estaba, por ejemplo, revisando, que hay que pensar como en dos momentos. Hay un momento de gente que tenía el sistema antiguo y se cambió. Toda esa gente, el 50% recibe una pensión menor a 350 lucas. El sistema anterior, de hecho, era mucho mejor. Era mucho mejor. Mucho mejor. Hay gente Garantizaba que se mejores alcanzó pensiones. a jubilar con esa pensión, que yo he conocido y que ganaban mucho más de los 300.000 pesos que son ahora. El problema está es que este sistema, ideado el año 81, ya tiene 40 años el sistema, para las personas que toda su vida cotizaron en el nuevo sistema de manera forzosa, están recibiendo, el 50% está recibiendo, o sea, perdón, el 50% de los nuevos pensionados, es decir, de los pensionados que recién... Con este sistema de los Chicago Boys. Con digamos. este sistema, los Chicago Boys, recibe el 50% 91.000 pesos, menos de 91.000 pesos, y en las mujeres reciben menos de 40.000 pesos. O sea, es un sistema que no funciona. La tasa de reemplazo que va a hacer, no, bueno, los trabajadores van a recibir casi el 70%, porque es el promedio que dice el sistema, ¿cachai? Que los datos del sistema es un 70%, los trabajadores reciben un 70%, pero el dato más duro señala que el 27% de los trabajadores adscritos al sistema de pensiones, el 27% recibe, perdón, me equivoqué, la mayoría de los trabajadores en promedio recibe un 27% del promedio salarial del sistema. O sea, si tú agarráis... No, de nuevo. Si tú agarras el promedio salarial de todos los trabajadores del sistema, creo que rondan, son como 900.000 pesos, casi 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Ese es el promedio de los trabajadores, el promedio salarial de los trabajadores que cotizan en el sistema en los últimos 12 meses. El retorno que tiene... O sea, lo que gana la gente que cotiza, digamos, en otras veces, ya, En promedio- poniendo el más alto, el más bajo, 900 lucas, Con, exacto. con eso se debieran manejar mensualmente. Eso debería ser la tasa de reemplazo. Ya. O sea, tú deberías recibir eso. Si, Claro. si cotizaste toda tu vida 9 gambas, lógico que tú en tu retiro tengas Pero 9 no gambas. pasa. No pasa. Es el 27% de eso. Y en las mujeres es un 18%. O sea, es un ¿Cuánto el sistema... 27 de 900 lucas? El 27 son... Como 300 algo. Son 180. ¿Ah? 180. ¿180? Sí, ¿De 900? 900. El 10% 909. Claro. 9 por 2 va a ser el 20. Son 180. 200 algo, yo creo. Claro, Oye, pues, ponle 200 lucas, pues, no, pero... tremendo. Y tremendo. todo esto se está mejorando a través de la PGU. Que bueno, no sé, yo creo que todos celebramos de que los pensionados tengan mejores pensiones. Es una Claro. urgencia ya. Pero esa es plata de impuestos, po. Es plata pública. No es plata de capital. O sea, no sé, esta gente que dice no, es que la capitalización individual es la clave porque el individuo es lo central y así es libre, si el hombre es libre. No el lo es, humano. po, no lo es, mentira. porque está siendo Es subsidiado por el Estado. Claro, el sistema es una mentira para los autores del sistema, es una mentira para los usuarios del sistema, porque se les dice o se les dijo que iban a tener una tasa de retorno que no es real, que se juega con sus fondos porque te dicen que tus fondos son tuyos, pero lo administra un extraño y que ese extraño además hace lo que quiere con tu plata porque sirve para financiar inversiones y negocios de los grandes capitalistas de Chile y que además reporta excelentes ganancias a los dueños de la AFP, que además tienden a ser dueños de un montón de negocios y monopolios aparte. O sea, es un circo bien hecho, ¿cachai? Bueno, yo eso, de esta genialidad que hizo, y es genial, porque es un sistema que genera es retornos, genial, pero para po. ellos, Totalmente. para ellos como dueños. Por eso, Bueno, pero ¿en qué vamos en esa discusión de la AFP? bueno, yo por eso volvía con un poquito lo que decía de Neptuno en Aries, porque Esa- está empezando a moverse, o sea,
La coordinadora Noma FP hizo una cicletada hace un par de días, tuvieron un encuentro también, y yo espero que prontamente llamen a movilizarse. Yo creo que no hay otra forma de parar esta reforma, la actual, que es una reforma que está discutiéndose en el Parlamento, pero como van las cosas, lo más probable es que sea más de lo mismo, y sea una reforma que termine legitimando el sistema, pero además Inyectándole recursos públicos. Totalmente. No, y que esos recursos debiesen ser para lo que recién hablábamos, para educación, para medio ambiente. Para el medio ambiente, totalmente. Yo solamente eso. Bueno, y a propósito precisamente del medio ambiente, estamos, dos breves cositas, te doy el paso para que hablemos de la poca protección que tienen los defensores del medio ambiente, y que actualmente tenemos un caso emblemático en donde su familia ya ha presentado querella por desaparición, porque lo último que se supo fueron unas amenazas que hubo hacia ella, y que es Julia Chuñil. ¿Dónde está Julia Chuñil? ¿Dónde está Julia Mujer, Chuñil? dirigente mapuche, 70 años, defensora territorial, con título de Mercedes en mano, se le ha negado el terreno que su familia históricamente le pertenece. Y a propósito de eso, ocupando el territorio, y eso es responsabilidad de la CONADI, y responsabilidad también de los empresarios forestales que también andan huellando ahí, molestando al pueblo mapuche, pero también una responsabilidad, como dices tú, del Estado, porque el Tratado de Escazú obliga a los Estados a garantizar la seguridad de los dirigentes ambientales. Y en este caso no está pasando, porque esas amenazas fueron denunciadas. Entonces, de hecho, no existe delito especial. Yo creo que debiera existirlo. Así como, por ejemplo, aumentaron las penas a propósito de amenazas a los fiscales, a defensores, a jueces. Debiera existirlo, porque no es primer caso que nosotros vemos de defensor o defensora medioambiental desaparecida. Y lamentablemente, la mayoría de los casos son de mujeres, que sigue siendo una población, vulnerable por todos lados. Recién hablaba a propósito de las pensiones. Recibimos menos también de la defensa del medio ambiente. Entonces creo que también esos son temas que tenemos que llegar a plantearnos, porque no puede desaparecer una persona así como así, menos precisamente que nativa, que tiene estos títulos que vienen originarios, antes de hecho de la creación del Estado en sí mismo como Chile. Y yo creo que ahí nos falta educación, nos falta harta educación, y que se tomen medidas que puedan adaptar el Tratado de Escazú para protección. Bueno, el gobierno toma medidas. El día de hoy se está realizando una convocatoria, el día miércoles, a nivel nacional, en distintas ciudades y regiones del país, para manifestarse por la aparición pronta, con vida, y tirarle la responsabilidad que corresponde al Estado por la desaparición de Julia Chuñil. Julia Chuñil, que aparezca pronto, ya hay que buscarla. Y lo último, hace poquito acá mi amigo me pasó un libro, que nosotros nos hicimos amigos a propósito del estallido social, que asumimos la defensa de varios chiquillos del estallido social, y también hicimos alianza con la Defensoría Popular de Santiago. De hecho, yo me conmoví mucho porque hay un caso en específico que a mí me tocó defenderlo y representarlo, y que era a propósito de la quema del Metro Pedrero. Yo fui a alegar varias veces a la corte por la libertad del tío y el sobrino. No, ¿de verdad? Sí. ¿Estás en la causa? Sí, Qué estoy buena. en la causa. Porque precisamente Lorenzo no podía, no se acuerda que en ese rato estábamos todos en pandemia, además telemático, y no les daba. A veces ellos estaban en juicio y tenían otras cosas, entonces me empezaban a delegar. Y me conmovió mucho ese caso, porque bueno, acá mi amigo me pasó el libro que escribió la Josefa Barraza junto con Carlos Gutiérrez, que Carlos Gutiérrez, hay que hacer ahí un alcance, fue exfuncionario de la policía, fue ex carabinero, de hecho perito. Por lo tanto, a partir de hecho de su experticia en los años dentro de la institución, colabora con esta investigación periodística en donde se analizan y entrevistando además a expertos en transporte, expertos en metro. El metro en Chile empezó a funcionar en 1975, y el libro parte de análisis técnico, además del jurídico que va viendo los casos, pero el técnico es muy importante porque se analizan elementos tales como que el metro está realizado con elementos que son imposibles de propagación del fuego, o sea, que existieron ahí métodos acelerantes ajenos. Claro. Y él mismo hablaba que es precisamente por la seguridad. ¿Por qué? Porque los mismos trenes pueden presentar ciertas fallas que pueden llevar
a incendio, entonces se hace con materiales como hormigón y señala otro tipo de materiales que no lo son. Entonces, ¿qué me llama mucho la atención de esto? Es que existió un manejo y que consta, o sea, esto no es el hipismo, no es lo de izquierda que nosotros, o sea, acá hay evidencia científica y evidencia además jurídica reconocida en los juicios, que existen videos que fueron borrados, existen lugares donde se incendiaron y tenían ingresos solamente personas con llave. Y policía, y está precisamente este video en donde aparece un piquete de carabineros ingresando a una parte que era donde estaba esta recarga de la tarjeta VIP y que estaba ya apagada la llama y luego de que ellos salen se está incendiando. Y toda esa gente sigue impune versus lo que pasa con Nicolás Piña. Exacto. No, se cerraron los casos, es aberrante. Y al contrario, como decís tú, acá se quemó el metro, a todo esto el libro se llama ¿Quién quemó el metro? ¿Quién Así quemó que el adivinen metro? quién quemó el metro. Están los videos en YouTube, claro, están estos antecedentes. Oye, y un antecedente chiquitito, Sí, sí. 41 estaciones de metros quemadas simultáneas. O sea, imagínense, o sea, el pueblo se organizó a los ojos de no sé de quién, de este enemigo poderoso, como dijo Piñera, y quemó el 18 de octubre, 19 de octubre, 41 estaciones simultáneas. Es insólito. Insólito. Y esta investigación, con estos antecedentes, se cerró sin responsable. No se sabe quién quemó el metro Santiago y todas las causas se cerraron. En cambio, la causa Nicolás Piña, un cabro que salió a manifestarse el 2021 por la libertad de los presos políticos, terminó preso en prisión preventiva en proceso de condena, o sea, ya terminó condenado. O sea, de hecho ya la Suprema falló la nulidad y confirmó. El día de ayer. 10 años y un día. Después de que la familia presentara recurso de nulidad, reclamando, en primer lugar, de que no se logró comprobar fehacientemente la autoría o la participación efectiva de Nicolás Piña en los hechos en que se le imputan. En segundo lugar, se reclama que estaba lleno de testigos de carabineros intramarcha, que son infiltrados, que son gente que hace montaje y provocadores, que es la función del intramarcha. Y de hecho uno de ellos, precisamente bien conocido intramarcha, estaba a cargo de las investigaciones de la quema de metro. Aparece ahí él firmando y es reconocido como un agente de intramarcha, que es un teniente. Y además tiene una prueba de hidrocarburos negativa, que está bien, esto puede ser relevante, pero es llamativo. Entonces, bajo esos antecedentes, Nicolás Piña es condenado. Primero fue imputado, o se le imputaron delitos de lanzamiento de bomba molotov, de hurto, de intento frustrado de desvivir a un policía, además de, creo que no sé, incendio de carro policial. Y quedó solamente condenado por el lanzamiento de bomba molotov y el homicidio frustrado. Y lo condenaron a 10 años y un día. Es una triste noticia para su familia, una triste noticia para todos los que somos defensores de los derechos humanos, y yo creo que se habló quizá por los dos desde que acá mandamos toda nuestra solidaridad a Paola, su mamá, a Nicolás Piña, y que, bueno, a los hijos de Nicolás, porque Nicolás era padre, es padre. Entonces, y también nuestra solidaridad y apoyo para presentar todas las instancias que sean, que a mi juicio tienen que ser ya a este punto internacionales. Y es precisamente lo que exige derechos humanos a nivel internacional, es que se hayan agotado todas las instancias a nivel nacional. Por lo tanto, no pierdo la esperanza. Yo creo que se va a demorar, pero yo creo que si esto llega a nivel internacional, como ocurrió con el caso de Norín Catrimán, puede existir precisamente una reparación y una pronta libertad para Nicolás Piña. Así que un abrazo, compañero, abrazo a la familia también, muchas gracias por la consecuencia. Yo he estado reunida con Paola, hemos tenido charlas nosotros a propósito de la Defensoría Popular con ella, y la verdad es que y en el mismo libro que hablábamos de Quién quemó un metro, que también hay entrevistas ahí a las familias de las personas que fueron imputadas por delito y que estuvieron privadas de libertad en prisión preventiva por, no sé, algunos más de 17 meses. Se fracciona no solamente la vida de la persona que está sometida al proceso penal, sino que también la familia.
Y allá va mi admiración por la integridad y por la consecuencia de su madre, que han sido la que ha dado la lucha, y decirle que siga adelante, que yo considero que este es un caso que puede ser revertido. Que si nuestros tribunales de justicia nacionales no fueron capaces de ver precisamente todas estas contradicciones que hacía alusión Daniel, y sobre todo la importancia de los montajes, eso es muy importante darse cuenta de eso, y lo que él dice a propósito de los hidrocarburos, sí, pues precisamente determinante. Bueno, libertad para Nicolás Piña, Libertad un para saludo para Nicolás su Piña. mamá, un saludo para Nicolás, para sus hijos, así que aguante. Estamos terminando, estamos repasados en el Estamos tiempo. rebasados. Nos Oye, estuvimos muchas entusiasmados. gracias por vernos, compártanos y nos vemos la siguiente semana. Adiós.